¿Cuánto pesabas? Yo pesaba 56, 56 kilos. ¿Cuál fue el menor peso que llegaste a tener? hace 40 kilos. Mi meta era de llegar a 30 kilos. Yo pasaba como 3 semanas sin comer. Se me caía mucho el cabello ya. Mis dientes se empezaban a hacer con manchas o no sé. Mis encías se empezaban a blanquear. Ya tenía un dolor en la panza de tanto ácido. Me sentía muy fea. Hubo un tiempo que creo que mi papá estaba muy desesperado y él me pegó. Creo que de tanto desesperación que tenía por saber qué tenía o por qué no comía, él me pegó. Fue un momento donde yo decidí seguir adelante con ese problema y ya no me importaba nada, solo quería bajar de peso y era lo único que quería. Lo único que quería ya era morirme para ya no sufrir más, porque era ya mucho el dolor que traía en mi corazón, ya era mucho lo que traía cargado, ya no aguantaba, porque yo estaba llorando en las escaleras donde yo tenía el lazo para ya suicidarme y yo escuchaba esa voz que decía, detente, espérate. Dios les bendiga. En esta ocasión estamos aquí para compartir un poco del testimonio de nuestra hermana Gaby Morales, qué fue lo que ella pasó y cómo con la ayuda de Dios ella pudo salir adelante, y es por la gracia y la misericordia de Dios que hoy está aquí con nosotros. Bienvenida, Gaby, esta tarde. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Estoy muy contenta porque yo sé que Dios está abriendo caminos, amén, aleluya, para grabar este video. Estoy muy feliz porque yo sé que este testimonio que yo les voy a compartir va a ser de mucha bendición para muchos jóvenes que estén pasando por este mismo proceso que yo pasé. Ok, bueno, así comenzamos. Y la primera pregunta que quisiéramos hacerte es, ¿qué fue lo que pasó en tu vida? Yo tuve anorexia y bulimia. Todos lo conocen por trastornos alimenticios. La anorexia es dejar de comer y la bulimia es devolver la comida. Fue un momento muy, muy difícil de mi vida en donde yo conocí realmente quién era Dios. Yo conocí el poder de Dios y yo conocí que solamente Dios estaba conmigo. ¿Desde cuándo empezó este trastorno alimenticio, si se puede llamar de esta manera, en tu vida? ¿Qué edad tenías? Yo tenía 15 años. ¿Y estabas pasando por algún problema en tu hogar? ¿O qué fue lo que te llevó a refugiarte en esta enfermedad? No sé si se puede decir de esa Sí, manera. yo creo que era que mi mamá no me ponía atención. ¿Había problemas en tu Había hogar? problemas en mi casa. Yo me alejé de mi mamá. Yo me fui a trabajar a los 15 años con mi tía Prime. Me fui a trabajar, estaba sola, una semana completamente sola, sin nadie. Yo me quedaba allá a dormir, ya no quería regresar a mi casa. Tenía muchos problemas con mi mamá. Yo me alejé mucho de mi mamá y en ese momento cuando yo estaba sola, me sentía triste, me sentía deprimida. Ya traía como tristeza en mi corazón porque yo estaba peleada siempre con mi mamá, o estábamos alejadas o nos peleábamos, y de ahí es donde comenzó. Yo me empezaba a fijar mucho en mi cuerpo, de que no me gustaba cómo se veía mi cuerpo. Me pasaba horas viéndome al espejo y es cuando yo empezaba a checar el celular de videos de cómo bajar de peso, cómo hacer dietas y así. O sea, todo empezó poco a poco. Poco Una a inquietud poco. en ti, tú poco a poco fuiste viéndote con sobrepeso, aunque no lo tenías, pero tu mente te decía, o algo te decía en tu mente que tú tenías sobrepeso, ¿es correcto? Sí, porque yo me veía al espejo y no me gustaba nada de lo que yo veía. Me veía gorda. Aproximadamente, ¿cuánto pesabas? Yo pesaba 56. 56 kilos en Sí, ese entonces, con una estatura promedio de 1,50. Lo que estamos hablando sí, que más o menos estabas en tu peso ideal, sí, pero aún así tú te veías con sobrepeso. sí. ¿Había algo que te decía, escuchabas una voz, o qué era lo que te hacía sentir que tú tenías sobrepeso cada vez que tú ibas al espejo? Sí, esos voces comenzaron cuando estaba sola en mi cuarto y empezaba a escuchar muchas voces de que estás gorda, estás fea, no le vas a agradar a nadie con ese peso. Y ahí comenzaba yo a deprimirme y solamente fijarme en mi cuerpo y a ver que no me gustaba nada. Pasaba como horas viéndome al espejo y solamente insultándome a mí misma. O sea, así literalmente, tú podías pararte al espejo una hora Sí, seguida
contemplándote, Sí, y tú misma te agredías, por así decir, te decías algo a ti misma, sí, me insultaba a mí misma. y en esos momentos, ¿qué era lo que venía a tu mente? ¿Qué te provocaba? ¿Qué te llevaba a insultarte a ti misma? ¿Venía un pensamiento a tu vida? ¿Qué era lo que pasaba? Venían muchos pensamientos de que estaba sola y pasaba horas llorando en mi cuarto, llorando, deprimiéndome, y veía en mi celular de que fotos de otras chavas, de que ellas estaban delgadas, de que las chavas delgadas son las mejores, de que a mí nadie me iba a querer porque yo estaba gorda y yo siempre voy a estar sola. Y eso te llevó paulatinamente a dejar de comer. Sí, Supongo que tú tenías un régimen alimenticio donde tú sí, comías, dabas tus 3 comidas. ¿Cómo fue esto? ¿Fue de que de poco a poco o fue de un día para otro en el que no. tú cerraste tu alimentación? Yo comía bien, pero poco a poco iba dejando de comer, o era ya no desayunar y después era ya no comer y luego era ya no cenar, y así. Y llegó un momento en el que tú nos comentas que ya no comías nada en todo el día. No, fue ya después cuando ya tuve anorexia, porque primero fue la bulimia, donde yo comía mucho y sacaba mi comida. Ok, Fue primero comenzaste con lo con que la se llama bulimia, bulimia. que la bulimia significa comer algo en exceso y después devolverlo. Sí, Ok, ese comencé fue con el eso. primer trastorno, por así decir, que tú experimentaste en tu vida. Sí. ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Cómo te sentiste la primera vez que recurriste a esta práctica o a esta mala práctica, si se le puede llamar, o este trastorno de la bulimia? Fue un día después de trabajar, me fui a mi cuarto, me sentía muy triste, todo el tiempo pensaba en mi peso. Recuerdo que ese día entré a mi cuarto, empecé a llorar, fui a la tienda y compré puras sabritas y cosas y panes, y regresé a mi cuarto y lo empecé a comer y a comer y a comer, y lo devolví. Y una voz que me decía: ay, eso se siente tan bien, que nunca voy a ser gorda. Eso se siente tan bien, devolver mi comida. Así comenzó. O sea, la primera vez que tú hiciste esta práctica, ¿te sentiste una sensación de alivio, Sí, de bienestar después de haberlo hecho? me sentía bien. Sentía que ya nadie se iba a burlar de mí por mi peso. ¿Pensabas que esa era una solución Sí. para poder bajar de peso? O sea, lo viste como una alternativa. Ujú. Nunca lo llegaste a ver como una enfermedad o como algo malo. No. Bueno, entonces tú nos comentas, en sí la bulimia viene siendo comer algo en exceso, después sentirte mal y lo que te lleva a regresar la comida. Sí. ¿Y todas las comidas que tú dabas las devolvías? Sí. O sea, Todos. si tú dabas 3 comidas en un día, ¿las 3 comidas las devolvías? Todo lo devolvía. Porque había una culpa en mí. Porque no podía. Porque una voz me decía que no. Que si yo comía eso, iba a engordar. Que si yo comía el otro, iba a engordar. Y así fue. De poco yo me aprendí todos los carbohidratos de cada comida. Me los aprendí todos. O sea, tú leías las Ajá. etiquetas nutrimentales Sí, y sabías que las calorías, las proteínas y todo lo que tiene un sí. alimento. Y tenía hasta en mi celular una aplicación de checar calorías y así. Ok, y posteriormente, cuando devolvías tu comida, sentías una sensación de alivio, de bienestar. Pero luego pasaste, ahorita nos comentabas que pasaste a lo que viene siendo la anorexia, Anorexia. que esto es otro trastorno alimenticio que significa dejar de comer. Cuéntanos un poquito cómo hiciste esa transición o si iban las dos de la mano, cómo es que... Sí, yo comencé con la bulimia y ya después no me conformé. Recuerdo que con la bulimia yo llegué a pesar 45. O sea, de Ajá, 56 bajaste a 45 kilos. 45. ¿En cuánto tiempo? Creo que eran como, no sé, poco tiempo, porque Estamos hablando de meses. sí, O poco sea, tiempo, 2, 3, 4 meses, ¿cuántos como unos aproximadamente? 5 meses. En 5 meses bajaste esos. Sí, recuerdo una vez, ya todos se dieron cuenta, ya toda mi familia se dio cuenta de que empecé a enflacar, y mi mamá, pues me llevó a consultar de qué tenía, porque ella se empezó a dar cuenta de que yo dejé de comer.
Yo tenía un temor de ir a consultarme porque yo no quería saber mi peso. Tenía un Ok. temor de que no, de que tal vez otra vez voy a estar gorda, y me dijeron que pesaba 45 y ahí yo no me conformé. ¿Qué sentiste tú cuando el doctor o la persona que te consultó te dijo que pesabas 45 kilos? Me sentí mal. O sea, a pesar de que tu peso original eran 56 kilos, bajaste a 45, que estamos hablando de 11 kilos que perdiste, tú todavía te sentías mal. Sí, me sentía mal. Cuando mi mamá me llevó a esa consulta y me dijeron que pesaba 45, yo sentía como algo, una tristeza inmensa. Y yo no me quería conformar con eso. Mi meta era de llegar a 30 kilos. A 30 Mi kilos. meta era llegar a 30 kilos y es cuando investigué más de cómo hacerle para bajar más de peso. Y es cuando encontré lo de la anorexia. Ya era completamente nada. Ok, entonces para este punto donde llegas tú a la consulta con 45 kilos, tú se puede decir así que solamente tenías el trastorno de la bulimia, Sí. todavía no practicabas la anorexia. O sea, tú seguías comiendo 3 comidas al día, después las devolvías y posteriormente cuando llegas a ese consultorio, cuando llegas con esa persona que checa tu peso, te dicen que tienes 45 kilos, tú decides bajar más y en ese momento es cuando tomas la decisión y cuando comienzas, se puede decir así, que comienzas con la anorexia. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Qué cambio había entre una práctica y la otra? Yo dejé de comer nada. Ya no comía nada. Era puro agua, era agua y agua y agua. Y tomaba laxantes, muchos laxantes. O sea, a pesar de que no Sí. comías, Sí. pero se puede decir que no comías absolutamente nada en todo el día, Nada. por varios días. Ujú. Aproximadamente, ¿cuál fue la mayor cantidad de días que tu cuerpo se quedó sin alimento? Yo pasaba como 3 semanas sin comer. Absolutamente nada. Nada. ¿Y, Nada. y cómo le hacías? A lo mejor para mucha gente le puede parecer increíble porque dicen, oye, pues una persona que no come durante 3 semanas, pues se va a desmayar, no va a tener fuerza. ¿Qué era lo que sentías? ¿Qué era lo que te daba a ti la fuerza para hacer tus actividades? Pues la verdad es que no sé. No sé cómo sobreviví a pasar meses sin comer. La verdad no sé. Cuando tú empezaste con este trastorno, ¿tu familia sabía? ¿En qué punto se dio cuenta tu familia? Mi mamá solo se dio cuenta, bueno, mi familia solo se dio cuenta que dejé de comer. Pensaban que estaba enferma, pero yo nunca les había dicho la enfermedad que tenía. Yo nunca les había dicho que devolvía mi comida o Ellos no se daban cuenta. No se daban cuenta. Tú lo hacías a escondidas, por así decir. Escondidas. Y cuando tú empezaste con todo esto, ¿cuál era la actitud de tu familia? ¿Qué te decían ellos? Yo recibí burlas. Pensaban que solo era berrinche que estaba haciendo. Como yo te comentaba, yo tenía muchos problemas con mi mamá. Pensaban que era puro juego mío. No entendían, se burlaban de mí. Hubo un tiempo que creo que mi papá estaba muy desesperado y él me pegó. Creo que de tanto desesperación que tenía por saber qué tenía o por qué no comía, él me pegó. Fue un momento donde yo decidí seguir adelante con ese problema y ya no me importaba nada, solo quería bajar de peso y era lo único que quería. Ya no me importaba mi familia, ya no me importaba nadie. Toda mi familia se dio cuenta de que empecé a bajar mucho de peso, pero no recibí apoyo así. Yo me sentía sola, completamente sola, con mis problemas. Yo no dejaba que la gente me tocara. Si mi mamá me venía y me tocaba, de volada reaccionaba. No quería que nadie me tocara. Estaba aislada conmigo. No quería que nadie me viera. Yo me empecé a poner ropa holgada para que nadie se diera cuenta. Me sentía muy fea. En alguna ocasión compartiste un testimonio en el cual yo estuve presente y yo escuchaba que tú decías que la gente te decía, pues come ya. ¿Qué eran esos comentarios? ¿Qué te decían? ¿Qué veían en ti y cómo te decían ese comentario? Era lo único que recibía de parte de mis otros familiares. Era lo único que recibía, era come ya. Pero lo que no sabían es que yo estaba ya muy metida en eso de los trastornos alimenticios. Yo estaba ya muy metida y yo no podía dejarlo. Pensaban que era un juego o una burla mía.
de que solo come y ya, pero pues no podía. ¿Y tú qué sentías cuando veías a la demás gente disfrutar de su comida, no sé, en alguna reunión familiar, en alguna, no sé, en alguna salida con algunas amigas, mientras ellos estaban comiendo y tú los veías, ¿qué sentías? Yo me alejaba. De hecho, a mí me celebraron cumpleaños 16, ahí dieron tamales y dieron pastel. Y yo no, yo me metí a mi cuarto, que disfrutaran ellos. Yo ni siquiera toqué nada. Yo ya no le hablé a nadie, ya no tenía amigos, ya no le compartía a nadie lo que yo pasaba. ¿Y qué pasó con tus amigos, tus amigas, las personas que estaban allegadas a ti? ¿Nunca les contaste lo que te pasaba? Nunca les llegué a contar nada porque yo no tenía confianza en ellos, porque yo me sentía sola. Pero ellos nunca te decían, oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Te notamos diferente? ¿Una preocupación o eran ataques hacia ti? Sí, sí me preguntaban qué era lo que tenía, pero pues de recibir un apoyo, no. Ellos pensaban que solo estaba jugando, era de comer y ya, y así. Ok, entonces tú continuaste con estas prácticas cada vez más. ¿Cuál fue el peso al que tú llegaste, el menor peso que llegaste a tener? Hace 40 kilos, 40 kilos. 40 kilos, O sea, todavía de los 45 bajaste hacia los sí, 40. sí. ¿Y qué pasó cuando llegaste al punto más, cuál fue o cuál sería el punto más bajo, se podría decir, al que tú llegaste, al que tú caíste? Fue un momento donde ya no aguantaba. Yo recuerdo que estaba sola en mi casa y yo ya no quería sentir dolor en mi corazón. Aparte de que tenía esta enfermedad, estas dos enfermedades, tenía depresión y mi familia no me apoyaba porque me sentía sola y yo ya no quería sentir ese dolor en mi corazón. Y yo empecé a cortarme y a cortarme todo, en todas partes, en mis piernas, en donde sea. Y ese momento lo único que quería era colgarme en un lazo y matarme. Lo único que quería ya era morirme para ya no sufrir más, porque era ya mucho el dolor que traía en mi corazón, ya era mucho lo que traía cargado y aparte más ataques de mi familia. Ya no aguantaba, me sentía sola, me sentía vacía, tenía muchos problemas, venían muchas voces en mí de mátate, mátate. Y ese momento fue cuando yo estaba a punto de suicidarme. Pero no sentías temor de hacerlo. No, lo único que quería era acabar con ese dolor y ya no seguir sufriendo. Llegaste al punto más bajo, por así decir, en esta situación. Y de ahí, ¿qué fue lo que te ayudó a salir adelante? Fue Cristo, porque yo le pregunté al Señor que por qué estaba pasando esto, por qué estaba en esta situación tan difícil. Y yo oí una voz que me decía, espérate, vas a aprender más, espérate. Y yo recuerdo muy bien porque yo estaba llorando en las escaleras donde yo tenía el lazo para ya suicidarme. Y yo escuchaba esa voz que decía, detente, espérate. Y nunca se me va a olvidar ese momento donde el Señor me dijo, espérate. ¿Tú sola en tu habitación? Era afuera de mi casa. En mi casa hay como que un pasillito para subir arriba en la terraza. Estaba una varilla y yo colgué ahí el lazo. Y yo me senté en las escaleras y es cuando escucho una voz que me dice, espérate. O sea, se puede decir en el último instante, En el último en instante. el último momento, tú oíste una voz que no habías escuchado. ¿Y cuál fue la sensación en tu vida, en tu cuerpo después de escuchar esta voz? ¿Cómo era esta voz? Sentía, era una voz tan preciosa. Muy diferente a las otras que Muy habías diferente, escuchado. muy diferente, era tan dulce, tan amoroso que me decía solo espérate, espérate. Y después de eso, ¿qué pasó? Yo le conté ya a mi familia, le conté a mi mamá lo que estaba pasando. Yo recuerdo, fue una noche en donde yo me senté con mi mamá y le dije que estoy pasando por este momento difícil. Le conté todo lo que había pasado y ella dejó de trabajar por apoyarme. Tu mamá trabajaba, tu papá trabajaba mientras tú pasabas por este proceso. Entonces, esa voz que tú escuchaste trajo paz a tu vida, te libertó del silencio. Sí. Sin duda alguna, tus padres sabían que estabas pasando algo, pero quizás no le habían dado la importancia. Entonces, podemos decir que esta voz trajo paz, te ayudó, te libertó del silencio. Tú pudiste acercarte a tu familia, pudiste expresar lo que sentías y a partir de ese momento tú tuviste un apoyo.
Sí, en tu familia. sí, Tu mamá dejó de trabajar, mamá nos dejó comentas. de trabajar para apoyarme. Recuerdo una vez cuando mi papá me leía un pasaje de la Biblia y solo me abrazaba. Y es cuando ya empecé a sentir el apoyo de ellos. Cuando ya empecé a sentir de que en realidad ya estaban preocupados por mí porque ya era demasiado, ya era demasiado flaca. Se me caía mucho el cabello ya. Mis dientes se empezaban a hacer con manchas o no sé. Mis encías se empezaban a blanquear. Ya tenía un dolor en la panza de tanto ácido. Ahora, tú en todo este proceso tú asistías a una iglesia. O sea, tú estabas en la iglesia, pero tú puedes decir que tú tenías plenamente una relación con Dios. No, Tú ibas porque te llevaban. sí, porque me llevaban. Pero realmente conocí a Dios con esto que pasé. O sea, esta situación te llevó a conocer a Dios. Conocer a Dios. Oíste la voz de Dios y eso Sí, te ayudó a salir adelante. sí. Con el apoyo de tus papás, tuviste una recuperación, tuviste algún tratamiento. No, mi mamá se preocupaba mucho por mí y ella me llevó a doctores, pensaba que tenía algo, una enfermedad, y me llevó a muchos doctores. Pero te checaban físicamente. Ajá. ¿Consultaste alguna vez? ¿Tuviste alguna consulta psicológica, psiquiátrica? Nunca. Nunca. Pero aún a pesar de eso, ¿tú piensas que con el apoyo de tus padres, obviamente la mano de Dios que estuvo ahí primeramente y después el apoyo de tus padres fue lo que te ayudó? Ahora cuéntanos, ¿cómo fue el proceso de regresar a la alimentación? Porque tú nos comentas que no comías nada, fue algo inmediato, ¿ya tu cuerpo toleraba la comida? No, fue ya tiempo después, cuando ya sentía el apoyo de mi familia, empezaba a conocer a Dios poco a poco. Iba comiendo, no era mucho, sí, era poquito, poquito. Al principio era licuados o así. Mi mamá siempre me preparaba licuados, eran vitaminas, me restaron muchas vitaminas que mi cuerpo no aguantaba, que me quedaba dormida todos los días, poquito a poquito. Creo que tanto el descuido de no alimentar a mi cuerpo, tuve enfermedades, me dijeron que tenía gastritis, ya me dijeron los doctores que mi estómago se había reducido, era pequeño. Me recetaron comer papillas porque mi cuerpo no podía digerir. Digerir el alimento, obviamente con tanto tiempo. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo llevó todo este proceso, o si se puede llamar de esa manera, cuánto tiempo fue el que tú viviste en esta situación? Fueron 2 años. 2 años. Y el día de hoy podemos decir que el milagro de Dios estuvo en ese momento cuando tú escuchaste su voz Sí, y trajo paz a tu vida, sí, trajo una sensación de bienestar sí. y en ese momento te dio la fuerza para seguir adelante. Sí, porque yo conocí realmente quién era Dios. En ese momento, cuando yo escuché esa voz que me decía, detente, ese momento yo sentí ya el apoyo de Dios también. Iba a la iglesia y era de adorarle con todo mi corazón y decirle que si aunque mi vida está hecho un desastre, yo sé que Él iba a restaurarlo. Y yo recuerdo, fue un martes, un culto, donde estaba triste, me sentía triste todavía. Yo estaba arriba cantando y yo sentía como Dios me abrazaba. De repente vi todo blanco y yo solo sentía un abrazo tan cariñoso de Dios, y yo sé que fue Dios. Fue ahí cuando yo me sentía más bien, sí, cuando yo le quería buscar más a Él. Le decía a Dios de que otra vez dame otro abrazo como ese. Y es ahí cuando ya empecé realmente a buscar a Dios. Y todas las voces que escuchabas al principio se fueron. Se fueron. Ahora tú te podías, de ahí en adelante, te podías ver a un espejo. Fue difícil al principio porque Dios estaba conmigo, pero yo también tenía que poner de mi parte. También tenía que empezarme a alimentar. Fue muy difícil porque todavía escuchaba las voces, pero yo le decía al Señor que mi vida le pertenece a Él. Aún venían esas voces a tu Aún vida, venían. pero ahora tenías el refugio Sí, de una voz más maravillosa, sí, que es la del Señor y que te daba la fuerza para seguir sí. adelante. Ya no me sentía triste, ya no me sentía sola porque yo sabía que Dios estaba conmigo. Y cuando venían esas voces, yo solo le decía al Señor que me ayudara para seguir adelante. Y el día de hoy, bueno, aquí estamos, ¿verdad?
Eso Sí. fue, ¿hace cuánto terminó este proceso? Tenía 15, 16. Sí, 16, fueron 2 años. 2 años. 2 años. A los 17 ya estaba mejor. Ahorita tengo 18, estoy mucho mejor. Estás muy bien. Sí, estoy mucho mejor. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muy bien. Agradecida con Dios porque el Dios que tenemos es un Dios poderoso que puede salvar, que puede sanar, que puede restaurar tu vida. Y ya por último, Gaby, ¿qué le dirías tú a todas esas personas, jóvenes sobre todo, que están pasando hoy en día por esta situación muy similar a la que tú pasaste? Que no están solos, que yo sé que es un momento muy difícil que pasamos y yo sé que hay muchos jóvenes de que están pasando por esa misma situación que yo pasé y yo sé que es difícil. Ni el psicólogo, ni los doctores, ni tu familia, solamente Dios, solamente Jesús te puede restaurar, te puede sanar, te puede quitar todo. Y ahora aquí estoy, y estoy bien, yo estoy sana completamente porque yo tengo a Cristo en mi corazón, porque yo conocí a un Dios que me restauró y que está conmigo ahora. Bueno, Gaby, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde, por tus palabras, por haber abierto tu corazón en esta experiencia pues tan personal, pero sin duda alguna va a ser de mucha bendición para todos aquellos que han escuchado este testimonio del poder de Dios. Bueno, Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por sintonizarnos. Te invitamos a que compartas este video. Quizás tú no sabes, a lo mejor el que está al lado tuyo puede estar pasando por una situación y tú no te has dado cuenta, pero con este video yo creo que tú puedes ayudar no solamente a uno, sino a muchos que en silencio, ahí en su intimidad, están sufriendo, están batallando con alguno de estos trastornos. Pero lo más importante, recuerda que Cristo es la solución a nuestros problemas. Dios te bendiga. Soy el hermano Ángel Cavazos. Hasta la próxima.